Trazado del cuello transformable de una pieza. El cuello transformable es un cuello que tiene la virtud de comportarse como dos sin dejar de ser uno. Cerrado, con los cantos del delantero apoyados sobre el cuerpo, se lee como un cuello camisero. Abierto, cuando los delanteros quiebran, aparecen las solapas y se muestra como un cuello sastre. No cambia la pieza, cambia la lectura. El cuello transformable puede construirse en una o en dos piezas. En este vídeo analizamos el de una pieza. Se utiliza especialmente en tejidos extremos, muy finos y transparentes, para evitar que se perciban los márgenes de costura. O muy gruesos, para eliminar el espesor que genera la unión entre pie y pala. Mediremos sobre el cuerpo del patrón el largo de los escotes de espalda y delante sin márgenes de costura. Incrementaremos de 1 esta medida que es el medio contorno de cuello. A partir de un punto, que representará la séptima cervical, colocaremos el medio contorno de cuello, más el centímetro de costura. Subiremos a partir del primer punto, del que representa la séptima, 1 centímetro. Trazaremos un arco desde este nuevo punto cuyo radio sea el recorrido del escote de espalda más medio centímetro. Marcaremos el punto de intersección entre este arco y la línea de construcción del pie de cuello. A mitad de recorrido del escote delante, marcaremos un punto a medio centímetro por debajo de la línea de construcción del pie de cuello. Trazaremos la línea definitiva del pie de cuello. Partiremos del punto que representa la séptima vértebra cervical, de forma paralela a la línea de construcción de pie de cuello, luego, curvaremos la línea para llegar al primer punto y, entre los tres últimos puntos uniremos con una línea convexa. A partir del primer punto de la costura del pie de cuello, el que se sitúa encima de la séptima, marcaremos un punto sobre la perpendicular a la línea de construcción del pie de cuello, a la altura que queramos de pie, más 1 centímetro de costura. Sobre este punto colocaremos otro con la medida de la pala del cuello, añadiendo otro centímetro de costura. Para este ejemplo, el pie de cuello será de 2,5 centímetros más 1 centímetro de costura, es decir, 3,5 centímetros en total. La pala del cuello deberá caer por encima de la línea de quiebre, entre 1 centímetro y 1,5 centímetros más, para que tape la costura del pie de cuello. Para este ejemplo, la pala del cuello tendrá 3,5 centímetros. A la medida de la pala también le añadiremos 1 centímetro de margen de costura, es decir, la medida total será de 4,5 centímetros. Trazaremos a partir del punto de la marca del pie de cuello una línea paralela a la costura del pie de cuello. Esta línea será la línea del quiebre del cuello. Trazaremos dos líneas tangentes al punto de mitad delante, y otra en el punto de la punta de escote de la costura de pie de cuello. Sobre la punta de escote, en la costura de pie de cuello, trazaremos la normal a este punto, o sea la línea perpendicular a la tangente. Sobre la normal colocaremos el ancho del cuello. Lo mediremos de la costura de mitad detrás, desde el punto superior de la línea de mitad de espalda. Trazaremos una línea paralela a la línea del quiebre del cuello hasta el punto encontrado. Trazaremos una línea a 1 centímetro por debajo de la línea del pie de cuello. Esta línea es la línea de la costura de la volada de espalda. Recordemos que se ha establecido la volada del cuello 1 centímetro mayor que el pie. Solo trazaremos la costura de la volada de espalda, por lo que nos paramos sobre la marca de la punta del escote espalda. En el delantero trazaremos el cuello que queramos. En la imagen mostramos 4 variantes diferentes del cuello. La línea tangente al punto de mitad delante del cuello nos servirá como eje de simetría, para desdoblar la línea anterior de la pala. Una vez desdoblada, juntaremos la pala anterior del cuello con el último punto trazado de la volada de cuello. Borraremos todas las líneas de construcción. En muchas prendas, sobre todo las realizadas con materiales bastante gruesos para no dar espesor, evitan el cuello de dos piezas. En tales casos se pasa un pespunte antes de la línea de quiebre para que éste quede oculto y no se vea desde el exterior. Hasta ahora hemos desarrollado la hoja inferior del cuello. La hoja superior del cuello se suele cortar más ancha, para que tenga el desarrollo suficiente, para que no tire cuando se gire y esconder las costuras en la hoja interior. Se suele dar un relargo en toda la volada y la pala anterior del cuello, que cambia según el grosor y dureza de la tela, o material,
con el que se fabrique el cuello. En la costura de pie de cuello, se da un segundo relargo. Valores orientativos para una tela convencional podrían ser de medio cm en la volada y pala, y 3 milímetros en el pie de cuello. Bye bye.